Y bien, estamos ahora con el ministro de Economía, Ismael Benavides. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, comencemos rápidamente con el tema azucarero. Hay no sé, bueno, el Ejecutivo observó la ley de protección patrimonial. Esto ha provocado una reacción en las dos empresas azucareras, digamos, comprometidas en este asunto. Los trabajadores se movilizan, en fin, amenazan con una huelga, con la paralización de la producción. Y la pregunta es, en realidad hay una deuda muy grande de estas dos empresas, particularmente, digamos, el Grupo Bio, en buena cuenta, con los trabajadores y con la ONP, ¿no es cierto? Efectivamente. Que no se ha venido pagando. Y sin embargo los trabajadores se movilizan a favor de esta ley. ¿Por qué es esto así? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo se ve, digamos, porque por otro lado está subiendo el precio del azúcar, en fin, hay problemas de ese tipo, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que esa ley, además, no resiste el menor análisis. Esas empresas han tenido protección patrimonial por casi 8 años y hasta ahora no han logrado resolver su situación, sino más bien han continuado acumulando deudas a la ONP, a la SUNAT, a ESalud y, por supuesto, a proveedores. Y a pesar de los precios altos del azúcar, como has podido ver, hasta ahora no logran revertir su situación. Lo que yo creo es que los trabajadores, evidentemente, y es natural entenderlos, tienen preocupación por su puesto de trabajo. Pero como se ha visto, se ha levantado la ley de protección patrimonial y las empresas siguen operando normalmente. Bueno, hubo unas acciones de embargo, pero han sido detenidas, ¿no? Sí, bueno, evidentemente la SUNAT o la ONP y todas estas entidades actúan de oficio, de inmediato, a veces sin medir las consecuencias. Y de lo que se trata aquí es de llegar a soluciones conversadas, de manera que se permita la operación de las empresas y obviamente la SUNAT y todas estas entidades no se cobren todos los recursos que están destinados para el pago de los trabajadores. Entonces, de eso se trata y lo importante es que haya un diálogo y se llegue a una fórmula y eventualmente pues los acreedores, que son principalmente los trabajadores, tomen control de la empresa y decidan pues si la venden, si incorporan un socio estratégico, pero que ya vayan definiendo las cosas y no se quede en este limbo en que ha estado simplemente claro, en estos últimos años acumulando deudas. Entonces van a ingresar a Indecopi, a un proceso concursal. Es lo que normalmente ocurre y es lo más sano además, claro, porque la empresa está protegida. Vemos incluso entidades como Canal 4 siguen operando hace muchos años, claro, en Indecopi protegidas y sus trabajadores recibiendo sus salarios normalmente. Claro, claro, que antes no recibían. Así es. Pero el Estado va a vender su participación. Se suponía que iba a vender, Proinversión iba a vender la participación del Estado en estas dos empresas. Sí, lo que ocurre es que un juez de Chiclayo, para variar, el Poder Judicial otra vez, impuso una medida cautelar, de manera que se impedía a Proinversión que realice la venta de esas acciones. Entonces está en el proceso judicial apelando de manera que se pueda continuar con la venta. Ahora, aquí ha habido manipulación de la información porque se decía por un lado que las acciones iban a caer en manos del Grupo Gloria, pintado como un grupo monopolista, etcétera. El Grupo Gloria ha anunciado en todos los diarios de la ciudad que no va a comprar las acciones de estas empresas. Que se había contratado irregularmente a una empresa auditora. Bueno, Proinversión no ha contratado a esa empresa auditora. Entonces, todas las cosas que se han venido diciendo han resultado falsas. Sí, pues efectivamente. Entonces, lo importante ahora es empezar a trabajar en cómo reestructurar las empresas, ordenarlas y que incorporen socios estratégicos y que la industria azucarera de Lambayeque, claro, iguale pues la que hoy se viene desarrollando en La Libertad y también en Piura. Bueno, por ejemplo, la deuda laboral en Casagrande, en Cartavio, etcétera, se pagó pues muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. Aquí, en cambio, creo que se estaba ofreciendo antes de que se aprobara la ley
el Grupo Viego ofrecía pagar la deuda a los trabajadores de Pomarca y Tumán en un plazo de 12 años, hasta el 2022, a la ONP en 20 años y a la ESALU en 27 años. Sí, Una pues cosa, eso pues, es absurdo. una burla. Así es, ¿No? es una burla y lo que se requiere es una inyección de capital para modernizar los ingenios, para poner a los campos en óptimas condiciones, y yo estoy seguro que rápidamente se van a recuperar las empresas. Bueno, pero esto nos lleva al tema no solamente del precio del azúcar, que ha estado subiendo, me parece que el del arroz también, en general el tema del precio de los alimentos, ¿no? Es que está subiendo a nivel mundial, eso va a tener una tarde o temprano, desgraciadamente, una repercusión acá. Así es, así es. Cuando los precios se mantienen altos por mucho tiempo, evidentemente las empresas productoras tienen que incorporar ese costo en el precio final a los consumidores. Y eso es una situación lamentable. Ya la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, ha alertado sobre el tema. Hay países que ya están sufriendo mucho más que el Perú las consecuencias, especialmente los países más pobres. Y todo esto es producto de la mayor demanda de alimentos en los países emergentes que están creciendo rápidamente, llámese China, India, etcétera. Y de fenómenos climáticos también, ¿no? También, por otro lado, fenómenos climáticos que han afectado la producción, particularmente en nuestro caso en el norte del Perú. Y lo tercero es que toda esta liquidez que está en el mundo, parte se va a inversiones en commodities, lo cual también empuja el precio para arriba. Sí. Es un tema complicado y ya vivimos en una situación semejante en el año 2008. Estamos regresando al 2008. O sea, de repente estamos incubando una nueva crisis mundial, una cosa... Esperemos que no, porque el otro tema también es el alza del petróleo. Y el alza del petróleo empuja todos los demás precios. Se habla de un promedio de $100 el barril para el primer semestre del 2011, llegando a un pico de $110 en junio. Uy. Entonces, las perspectivas en ese sentido no son halagüeñas, y creo que van a tener indudablemente impactos en precios, ¿no? Bueno, el otro tema, digamos, controversial ha sido esta reducción de aranceles que ha hecho el Ministerio de Economía, el gobierno, digamos, en las últimas 2 semanas, y que ha suscitado la protesta de algunos gremios industriales en particular, que se quejan pues de que se está en buena cuenta alterando las reglas de juego, que uno invierte pues en una industria sabiendo que hay unas determinadas condiciones para producir, y de pronto esas condiciones se alteran y uno se ve expuesto a una competencia que no estaba prevista, y que eso pues es en buena cuenta expropiatorio. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, yo creo que es una reacción automática de ciertos grupos que todavía están pensando en el pasado, en el sentido de la protección industrial, aranceles altos, etcétera. Hoy en día la industria peruana se ha vuelto muy competitiva, ha logrado ajustarse, y creo más bien esta reducción de aranceles lo que va a permitir es mejorar la competitividad, permitirles incursionar en otros mercados, además va de alguna forma garantizar empleo, porque va a haber más gente empleada en estas industrias más competitivas, y les va a dar estabilidad en el largo plazo. Así como algunos sectores tuvieron esa reacción, la mayoría de los sectores, como normalmente era cuando se bajaban los aranceles, al contrario, lo han visto con beneplácito, y ven que es una forma positiva de poder enfrentar la competencia en el mundo. El otro argumento es que ya no se va a poder negociar TLCs con otros países, puesto que no tenemos nada que ofrecer. Si prácticamente nosotros hemos declarado unilateralmente un TLC con el mundo a bajar tanto los aranceles, ¿quién país va a estar interesado en digamos, en firmar un acuerdo con nosotros, y ya nosotros ya entregamos ex ante todo lo que deberíamos haber entregado como consecuencia de una negociación? El país más abierto en América del Sur tiene tratados de libre comercio con todo el mundo, es Chile.
y los ha negociado con aranceles bajos. Hoy en día las negociaciones de los TLC se hacen más bien orientadas a esquemas de protección de inversiones, a esquemas de protección de propiedad intelectual, respeto a las patentes, etcétera, etcétera. Y el tema arancelario ya es una parte menor. Y esto no debe afectarnos absolutamente en ninguna de las negociaciones que tenemos en curso. Quizás el mercado mexicano, México que como que quiere y no quiere un TLC, pero por razones propias. Bueno, el arancel al cemento, por ejemplo, se ha bajado a cero, con lo cual México, Cemex, digamos, tendría poco interés ya en un TLC con el Perú, puesto que su principal interés era meter el cemento mexicano. No necesariamente, porque lo traían de otras partes, de República Dominicana y otros sitios donde tenían plantas. En el momento pico, me parece que se importó el 2% de la demanda nacional. No significa mayor cosa. El cemento tiene una protección natural en fletes y otros aspectos. Yo creo que es bueno para una industria nacional realmente poder ser mucho más competitiva a nivel internacional. Nosotros tenemos mercados cercanos a los cuales atender. Tenemos Bolivia, tenemos Ecuador, donde simple y llanamente no se está haciendo inversiones en la industria cementera. Tenemos el norte de Chile, que podemos atacar con la calidad de nuestro cemento, que es muy apreciada ya. Entonces, en fin, se pueden desarrollar mercados con una industria cementera mucho más competitiva. Bien, la economía ha crecido, se espera que este año pues crezca un poco menos, pero de todos modos vamos a seguir creciendo, se supone a tasas altas, ¿no es cierto? Pero usted nos dijo la vez pasada acá que el problema más bien estaba dentro del Ministerio de Economía, que seguía en la era del papel, que lo que había que reformar en realidad era el Ministerio de Economía. ¿Lo está reformando o no? Estamos trabajando fuertemente en eso. Estamos en proceso de instalar un nuevo sistema de cómputo, que claro, es un proceso que va a tener que continuar el próximo gobierno. El Congreso nos dio facultades para modificar la estructura orgánica del Ministerio en 90 días, a partir del 1 de enero. Ya tenemos contratada la empresa consultora, estamos trabajando con el Fondo Monetario y el Banco Mundial asesorándonos, y antes de los 90 días anunciaremos una nueva estructura y una nueva forma de procesar la multiplicidad de dispositivos legales y todos los temas que vienen al Ministerio de Economía. Entonces, lo que queremos también es hacer un ministerio más amigable a los usuarios, es decir, al público, a las regiones, a los gobiernos locales, etcétera. A mediados de febrero vamos a hacer un evento justamente con las nuevas autoridades de los gobiernos regionales y locales, en los cuales vamos a demostrarles cómo manejar mejor el presupuesto, los planes de inversiones, de manera que puedan tener una gestión mucho más efectiva, aparte de que vamos a poner una mesa de atención a los gobiernos regionales y locales para facilitar su trabajo también en el Ministerio. Es una de las cosas que estamos haciendo. Bueno, muy bien, pues ya era hora que el propio Ministerio de Economía se reformara para poder hablar con autoridad frente a otras entidades. Bien, Ismael Benavides, muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Buenas noches. Ahora, fue el Ministro de Economía.